El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los colosenses, en el capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 5. La palabra de Dios dice así: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, hoy vamos con una corta reflexión. Sí, Pablo lo primero que propone en esta mañana es redefinir el concepto de lo que es idolatría. Sí, el Salmo 115 nos habla de los ídolos y de qué manera describe a los ídolos y lo que sucede con los idólatras, el destino de los idólatras. Pablo en el Salmo 115 empieza diciendo, perdón, no es Pablo, el salmista, el autor del Salmo 115, nos está diciendo abiertamente que la gloria es solo para Dios. Lo dice así: no a nosotros, oh Dios, no a nosotros. Es decir, no debe haber gloria para hombre, sino a tu santo nombre da la gloria por tu misericordia y por tu verdad. El Salmo 115 está mostrando abiertamente en qué consiste la idolatría: en adorar eh, a lo que no es Dios. Aún más, idolatría es la autoadoración. No solamente adorar a los ángeles caídos, no solamente adorar al sol, las estrellas, la luna y adorar todo tipo de espíritus, sino también al mismo hombre. Eso es idolatría. Bueno, uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos de la ley de Dios, dice abiertamente que no debemos hacernos ídolos, que no debemos honrarles ni adorarles. Y aún más, este mandamiento promueve maldición y castigo generacional sobre aquellos que son idólatras. Dice que castiga hasta la tercera y cuarta generación, prácticamente por 200 años, a la familia tal o cual, por ser idólatras. Sí, bueno, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma, que era totalmente idólatra. eh, Les escribe abiertamente en el capítulo primero que la idolatría desató la ira de Dios sobre el mundo, sobre la humanidad. Sí, idolatría es adorar todo aquello que no es Dios. Pero Pablo, sin apartarse de este principio de conceptual de lo que es idolatría, lo redefine, o más bien amplía el concepto para que se entienda abiertamente qué es idolatría. Sí, para Pablo, la fornicación, los actos inmorales, las pasiones absurdas, desordenadas, dice Pablo, los deseos inmundos, la avaricia, es idolatría. Pero bueno, ¿qué es fornicación? Es una palabra griega. La raíz viene de una palabra griega que es porneia.
que es prostituirse. Es vivir la sexualidad al margen de lo establecido por Dios. Es vivir la sexualidad sin tener el consentimiento, la bendición de Dios. Y cuando obramos sexualmente sin tener esa bendición de Dios, sin tener la aprobación de Dios, estamos haciendo un culto totalmente diferente al que le agrada a Dios. Sí, porque idolatría es rendirle culto a lo que no es Dios, priorizar, colocar por encima de la voluntad de Dios nuestro propio deseo, nuestra propia voluntad. También viene a ser idolatría. Sí, óigalo bien, esas pasiones desordenadas, esos deseos inmundos, impuros, malos deseos, y el querer acumular y enriquecernos al precio que sea, el llenarnos de avaricia, es idolatría. Es rendirle culto al hombre, es rendirle culto al mundo, es rendirle culto a las cosas materiales, es rendirle culto a lo que no es Dios. Es idolatría. Sí. Entonces, mis amados, de una u otra manera, Pablo está invitando a la iglesia de Colosas a tener un culto racional, a tener un culto coherente. Ya se lo había dicho casi estas mismas palabras a la iglesia de Corinto, donde había cualquier cantidad de enredos y problemas de tipo carnal. Sí, también se lo dijo a la iglesia de Galacia. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso mismo va a cegar. A la iglesia de Corinto le dice: no se equivoquen, no erren. No crean que siendo fornicarios, que siendo adúlteros, que siendo mentirosos, que siendo avaros, que siendo homosexuales, que siendo amanerados, que consumiendo droga, más marihuana, bazuco, lo que esté consumiendo usted en este momento, no crea que de esa manera va a llegar al cielo. Puede que su pastor, el líder espiritual o religioso que usted tenga, tolere todas estas cosas, se las permita, porque no está preocupado por su salvación, está preocupado porque usted le dé dinero, está preocupado porque usted diezme y ofrende, está preocupado porque usted tribute, pero no está preocupado por su salvación. Por eso le permite llegar a culto borracho, por eso le permite que usted se consuma droga, por eso se hace el de la vista gorda cuando usted está haciendo las cosas malas que hace y que él sabe que usted está haciendo. No sé si está entendiendo lo que le acabo de decir. Óigalo bien. Pablo le dice a la iglesia de Corinto: ustedes eran antes estos, no se equivoquen. Si siguen viviendo de esa manera, no van a heredar el reino de los cielos, van a heredar el infierno. Y ahora se lo dice a la iglesia de Colosa. Óigalo bien. Es tiempo de hacer morir lo que no es de Cristo en ustedes. Es tiempo de hacer morir en ustedes lo que Dios no aprueba. Es tiempo de hacer morir en ustedes, de que saquen de su propia vida, de que sepulten para siempre, de que pulvericen para siempre en sus vidas lo que se llama fornicación, lo que se llama impureza, lo que se llama pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es en contra del verdadero culto a Dios. Porque esto es idolatría, y la Biblia dice que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Los idólatras irán al lago que arde en fuego y en azufre, que es la muerte segunda. No lo digo yo, lo dice Pablo. Abandonen ese culto errado, abandonen ese culto irracional, ese culto idolátrico, y vuélvanse al verdadero culto a Dios. No sé si está entendiendo en esta mañana. Las obras de la carne. Pablo está haciendo referencia a las obras de la carne en este texto, como lo hizo en Gálatas capítulo 5. En Gálatas capítulo 5 contrapuso las obras de la carne a las obras, digámoslo así, como para que lo comprenda, del Espíritu. Y en esta contraposición,
Pablo deja ver que los frutos del Espíritu, no las obras, los frutos del Espíritu, deben ser la prioridad también del verdadero creyente. No sé si usted está comprendiendo en esta mañana, pero hay un culto que realmente tiene sentido para Dios. Y ese culto no tiene nada que ver con la carne. Porque el culto que tiene que ver con la carne o con lo terrenal es un culto de idolatría. Y vuelvo y le repito, los idólatras tendrán un castigo eterno. Óigalo bien, los idólatras no heredan el reino de los cielos, y de las garantías y de las promesas que nos hizo Jesús es ser parte de su reino. El reino de Cristo. Así de literal es esto. Entonces, de manera consecuente con esto, mis amados, óigalo bien, las obras de la carne son un culto a lo terrenal, son un culto a lo natural, es un culto irracional, es un culto animal, es un culto diabólico, como lo dice el apóstol Santiago. Sí, es un culto pagano. Y donde hay idolatría, donde se desarrolla este culto sin sentido para Dios, este culto al margen de la voluntad de Dios, este culto irracional, este culto pagano, Dios trae juicio. Bueno, trae un castigo de reprensión que tiene la intención de corregir a aquellos que han sido llamados, a aquellos que han sido escogidos. Por eso Pablo dice, hagan morir lo terrenal en ustedes, para que la reprensión de Dios no sea tan gravosa, para que de la reprensión no se trascienda al castigo eterno. Pero aquellos que no obedecen, aquellos que no se apartan de este culto irracional, de este culto a la carne, de este culto idolátrico, sobre ellos vendrá condenación eterna. ¿Por qué? Por desobediencia. No sé si está entendiendo en esta mañana, pero Pablo está diciendo abiertamente, ¿alguien ha visto a Dios enojado? ¿Alguien ha visto a Dios airado? ¿Sabe? Esto fue lo que provocó el diluvio, la ira de Dios. Sí, por allá en Génesis, capítulo 6, en el versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. ¿Sabe a qué o cómo se define la palabra maldad? Desobediencia. Desobediencia a Dios, y dice la palabra, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo el mal, desobedecer a Dios, emanciparse de Dios. Era el culto irracional al cual le estoy haciendo referencia. Y dice el versículo 6 del capítulo 6 del libro de Génesis, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta las bestias, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Óigalo bien, qué tremendo esto, porque vio Dios también que la tierra estaba totalmente corrompida. Toda carne se había apartado realmente de Dios. Y cuando esto sucede es simplemente desobediencia. Y la desobediencia es idolatría. Es no adorar al verdadero Dios y rendirle culto a lo que no es Dios. Sea espiritual, sea terrenal. Todo aquello que es adoración al margen de Dios es idolatría, y Dios trae juicio sobre la tierra. Por eso Pablo está diciéndole a la iglesia de Colosas, óigalo bien, la ira de Dios puede descender abiertamente, cosas por las cuales, por esas obras de la carne, por esa idolatría,
por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero ustedes no son hijos de desobediencia. Si eres hijo de desobediencia, entonces sigue viviendo como venías viviendo. Pero si ya no eres hijo de desobediencia, tienes que apartarte del culto idolátrico, del culto al pecado, del culto a la carne, del culto a los deseos y pasiones desordenadas. Tienes que apartarte de la avaricia, porque esto trae condenación eterna sobre aquellos que son hijos de desobediencia. Sin lugar a dudas, cuando llegamos a Cristo, mirando hacia atrás, hay una vida anterior. Y mirando nuestro presente y hacia el futuro, hay una vida nueva. La vida anterior es lo que yo era antes, como vivía antes, las cosas que hacía antes, lo que practicaba antes de conocer a Cristo. La nueva vida en Cristo es lo que ahora vivo. Es diferente. Puede que alguien no acepte la transformación, puede que alguien no acepte que eres diferente, que ya no eres adúltero, que ya no eres fornicario, que ya no eres un borracho. Para algunos es inaceptable que después de haber navegado, haberte embriagado, haber vivido como vivías antes, sumergido en el pecado, ahora hayas abandonado esto. Hay gente que no lo entiende, que no lo comprende y que se resiste a creerlo. Óyelo bien, pero tú tienes que creer en la obra que ha hecho la palabra, la transformación que ha hecho la palabra de Dios en tu vida y el poder del Espíritu Santo operando en ti. Pablo está invitando a la iglesia de Colosas prácticamente a abandonar unas prácticas que posiblemente todavía estaban estos pequeños rasgos en la vida de ellos, y si no estaban, a, a que no volvieran atrás. Qué bueno que en esta mañana tú comprendas que Pablo no quiere agredir a la iglesia. Aún mis palabras tampoco quieren agredirte, quieren edificarte. Creo que esta palabra primeramente me ha hablado a mí, diciéndome que hay una vida pasada, pero tengo una nueva vida en Cristo. Que hay muchas cosas que, diciendo ser creyentes, venimos practicando de manera irracional, como si no tuviéramos conocimiento de Dios, como si no conociéramos la voluntad de Dios, y que estas prácticas se han convertido en cultos idolátricos, y que sin lugar a dudas toda forma y expresión de idolatría conducen a la condenación eterna, como dice el libro de Apocalipsis 21:8. Pero los idólatras, pero los cobardes, los idólatras, los fornicarios, los mentirosos, todos eh, ellos irán al lago que arde en fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, redefine en tu vida eh, si estás viviendo todavía en la vida anterior, en la vida pasada, lo que eras antes, sigue siendo ahora, o estás viviendo la nueva vida en Cristo, rindiendo culto irracional, o estás rindiendo un culto racional. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.